y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, servidor de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia y de usted. Bienvenidos a La Luz Radio y a su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes desde las Sagradas Escrituras hoy, domingo 31 de enero de 2021, el tema ¿Cómo tratar con los sentimientos de culpa bíblicamente? Muchos de nosotros entendemos que Dios nos ha perdonado y hasta hemos perdonado a otros por algo que nos hayan hecho. Pero a veces pasamos por experiencias que nos generan sentimientos de culpa. Y cuando ésta persiste, pudiera ser una señal de que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Es muy importante que estemos en paz con Dios y con los demás. Y también aceptar el perdón de Dios en nuestros corazones. De esa manera, somos libres para perdonarnos a nosotros mismos. El asunto de los sentimientos de culpa no es algo nuevo. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que enfrentaron el mismo problema. Después que Pedro negó a Jesús, se sintió culpable. En sus años de juventud, el conocido apóstol Pablo hizo todo lo posible para hacer daño a los cristianos antes de que él conociera al Señor. Y después él sentía mucha culpa y mucho peso después de haber conocido a Cristo y después de entender que había hecho daño a la iglesia del Señor. Quizás la gran mayoría de nosotros, en momentos determinados, nos hemos sentido culpables en varias situaciones. Por ejemplo, cuando decimos ciertas palabras que pudieron haber dañado a alguna persona, o cuando por nuestra responsabilidad se dejaron de alcanzar algunos objetivos, entre otras cosas. Como seres humanos, nosotros siempre vamos a estar inclinados a cometer errores. Y aunque no podemos excusarnos permanentemente por nuestra humanidad e imperfección, debemos comprender que muchas veces esas experiencias erróneas nos pueden servir para aprender y para crecer y evitar volver a cometer los mismos errores. Lo lamentable de todo esto es que hay muchas personas alrededor del mundo que cometieron ciertos errores, ya sea consciente o inconscientemente. Pero pueden pasar mucho tiempo de su vida culpándose de las consecuencias de esos errores. Cosa que no tendría que ser así, tomando en cuenta lo que dice la Biblia. En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que el Señor no solamente nos perdona, sino que nos limpia, nos restaura, nos restablece. Por esta razón, debemos entender que ese sentimiento de culpa que muchas veces quiere instalarse en nuestras vidas no es de Dios. Dios nunca estaría siempre culpándonos de algo. Al contrario, Él quiere darnos perdón, restauración y paz. Precisamente por esos errores, por esos pecados, es que Cristo murió en la cruz del Calvario para luego limpiarnos con su sangre preciosa. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunas consecuencias de mantener un sentimiento de culpa por demasiado tiempo? Hay muchas consecuencias que pueden ocurrir. En nuestro último programa, recuerden que hablábamos de cómo enfrentar el pecado. Y decíamos que cada persona tiene un contexto, tiene una realidad.
Lo que funciona para uno de pronto no funciona para otro. De tal manera que estas consecuencias pueden variar en su dimensión, en su contexto, en su amplitud. Pero generalmente son típicas. Y pueden ser muchas otras. Aquí vamos a compartir algunas pocas para ubicarnos en el contexto un poco más del tema. Una de las consecuencias que puede estar produciendo un sentimiento de culpa mal llevado, mal manejado y que trasciende mucho en el tiempo de una persona, es que podemos empezar a castigarnos a nosotros mismos, pensando de manera exagerada en nuestros pecados, y nos podemos sentir desdichados, y eso no es lo que Dios quiere. Otra consecuencia es que podemos empezar a desarrollar muchas dudas, ansiedades y temores. La vida se puede volver confusa y pueden comenzar a surgir muchas otras inseguridades sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra relación con las personas que nos rodean, sobre el propósito y la dirección de nuestras vidas. El camino se puede tornar gris y puede instalarse, aparte del sentimiento de culpa, aparte de la duda, puede instalarse la amargura, puede instalarse muchas otras cosas que van a ser muy nocivas para la salud emocional, la salud mental, hasta física y también espiritual. Por otra parte, y como resultado de un sentimiento de culpa exageradamente establecido en la vida, podemos empezar a sentirnos indignos. Cuando retenemos mucho un sentimiento de culpa, puede tornarse en acciones pecaminosas y podemos terminar con una culpa sin fin. Y podemos sentirnos muy desdichados y el enemigo de nuestras almas va a hacer lo suyo para tratar de recordarnos permanentemente lo que hicimos mal. También es probable que un sentimiento de culpa mal manejado pueda llevarnos a autoobligarnos para hacer más de lo que debemos. Tratamos entonces de librarnos de nuestra culpa haciendo lo que creemos puede complacer al Señor. No estamos encarando el verdadero problema. No aceptamos con humildad el perdón de Dios. Es como que si creyéramos que Dios no va a poder perdonarnos o no es suficiente lo que Él ha hecho en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. También, y como un último comentario en este asunto de las consecuencias, nos podemos alejar paulatinamente de la posibilidad de restauración de parte de Dios. Podemos tratar de ganar su perdón, manteniéndonos alejados de las oportunidades que Dios nos pueda estar proveyendo para restaurarnos y para sanarnos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando los sentimientos de culpa están asediándonos? Cuando los errores del pasado pesan y trascienden. Lo primero es reconocer que cuando no tratamos adecuadamente los sentimientos de culpa, se pueden convertir en una serie de acciones pecaminosas en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo y en contra de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, en el Salmo 51 podemos encontrar una respuesta para cuando los sentimientos de culpa nos asedian y comienzan a generar sentimientos y situaciones pecaminosas. Ante entrar en el análisis del Salmo para dar respuesta al tema planteado, es importante aclarar que el Salmo 51 pertenece al conocido libro de los Salmos, que está en nuestras Biblias, también conocido como el Salterio. Realmente estas composiciones, 150 en total, son canciones de alabanza, de adoración, pero también son oraciones hechas por los salmistas. Y el género literario al cual ellos pertenecen es la poesía.
Es decir, los salmos no son doctrina, aun cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizaron mucho los salmos para darle fundamento a su estamento doctrinal que ellos nos dejaron a nosotros, que forman parte de la base de la iglesia y de nuestra práctica de fe. Tampoco son teología directa, aun cuando los salmos muestran grandemente hermosos atributos de la persona de Dios, tanto los positivos como los negativos en ese sentido, es decir, la acción dura de Dios para con su creación, atributos de la persona de Dios, y muestra también maravillosamente la obra de Dios. Entonces, no es doctrina, aunque ha servido de referencia para las enseñanzas doctrinales de los apóstoles en el Nuevo Testamento. No es teología, aunque enseña mucho acerca de la persona y de la obra de Dios. Y también tiene otro elemento muy importante, donde cuadra también el Salmo 51. Más allá de estas connotaciones, los académicos, muchos de ellos, llegan a la conclusión de que los salmos tienen también un componente didáctico. Hay muchos salmos que son salmos didácticos por excelencia. Por ejemplo, el Salmo 1 es un salmo que prácticamente es una enseñanza. Bueno, el Salmo 51 también tiene un contenido didáctico. ¿Qué significa un contenido didáctico? Bueno, que podemos aprender de él algunos principios, algunas enseñanzas, algunos lineamientos, algunas orientaciones para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. El contexto del Salmo 51 está enmarcado cuando el rey David pecó con Betsabé y vino a él Natán el profeta. Es una experiencia oscura, difícil en la vida de este hombre llamado David, el rey de Israel. El punto es ver cómo David buscó a Dios en oración para tratar con su situación de pecado. Estoy convencido y muy seguro de que David también pudo sentir mucha culpa después de haberse apercibido de lo que él hizo. Comencemos a ver el Salmo 51 desde esta óptica. Leamos los versículos 1 y 2. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David hace una confesión profunda que revela su condición espiritual. ¿Qué hace David en esta confesión? En primer lugar, él describe sus pecados sin reserva y los ve como una rebelión, una maldad, un pecado. También él apela a los atributos de Dios que él cree aplican a su caso. Apela a la misericordia de Dios, apela a la piedad, a la bondad de Dios. Y en tercer lugar, David confía en que Dios va a perdonarle y por lo tanto espera que su rebelión sea borrada, que su maldad sea lavada y que su pecado sea limpiado. Si continuamos en el Salmo, nos encontramos ahora con otra porción, versículo 3 al 12. En estos versículos nosotros encontramos que David dio 3 pasos para encontrar su restauración en el Señor. El primer paso, como lo vimos hace poco, es que David reconoció su pecado. Versículo 3 al 5. Él reconoció que había pecado. En el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Segundo, reconoció que todo pecado se comete ante y contra Dios. El versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego David reconoció que era heredero del pecado original. El versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en primer lugar, en este reconocimiento de su pecado, David reconoce que ha pecado, pues. Reconoce que pecó contra Dios y delante de Dios, pero además reconoce su debilidad. Él sabe que es pecador por naturaleza, que fue concebido por su madre en esa naturaleza. De tal manera que es muy importante esta visión diferente de reconocer nuestros pecados delante de Dios. No es solamente decirle: Padre, perdóname. Es tomarnos un tiempo para revisar por qué esa culpa, qué está pasando, qué la originó y cómo Dios puede entonces perdonarme. Las cosas que estoy haciendo a raíz de ese sentimiento que estoy arrastrando, de ese pasado que me persigue y que no tiene por qué hacerlo. Porque Dios puede perdonarnos, puede limpiarnos, puede restaurarnos a través de la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo, que no solo aplica para el perdón de los pecados, para el hecho salvífico, sino que también aplica para el perdón de los pecados después que somos salvos. El segundo paso es que David entonces pide a Dios que lo limpie. Versículos 6 al 9. Y para esto, David apela a la sinceridad de su alma. En el verso 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David también apela a la eficiencia del poder limpiador de Dios. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. También, después de obtenerla, experimenta refrigerio y perdón. Una vez que David comienza a sentirse limpio en su proceso, comienza a sentirse perdonado, entonces él comienza a experimentar refrigerio y perdón. Versículos 8 y 9. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es evidente que el salmista aquí, David, está escribiendo este salmo, pero es una experiencia que está ocurriendo en su vida. Él está orando, probablemente también está cantando. Hay aquí muchos componentes en esta estructura. Y entonces él entiende que necesita ese refrigerio, ese perdón, ese gozo, y por eso dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque la culpa genera tristeza, la culpa genera pesadez, y muchas personas pueden incluso desorientarse psicológicamente, pueden sufrir alguna dolencia de ese tipo, porque la culpa los asedia, los agobia, la tristeza, el desdén, los malos recuerdos. Entonces David pide aquí: Señor, dame gozo, dame alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Los huesos que has abatido. O sea, quiere decir que esta situación de David lo pudo haber afectado físicamente. El tercer paso es que no solamente David reconoció su pecado para su restauración, pidió limpieza, sino que también pidió ser regenerado. Y dice en los versículos 10 al 12, pidió una nueva creación. Versículo 10, parte A, dice: crea en mí, oh Dios. Luego pidió un nuevo corazón. Versículo 10, parte B, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Forma parte de ese reconocimiento, y David dice: este corazón no puede mantenerse así, Dios mío, límpialo, pero crea uno nuevo y límpialo.
pidió una renovación espiritual. Versículo 10, parte C, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, un corazón limpio, un corazón renovado y un espíritu recto, un espíritu que busque la justicia de Dios ahora, un espíritu que verdaderamente siga ahora el camino que Dios ha trazado nuevo para ese proceso de restauración. Pidió también una renovada presencia de Dios. Mire lo que dice el verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, quiero volver a sentir tu presencia. Quiero volver a sentir que estás conmigo, que me estás acompañando, que me estás ayudando, que me estás fortaleciendo. Pidió además gozo y apoyo espiritual. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Seguimos con el Salmo y nos encontramos con el verso 13 al 19. Seguramente David comenzó a sentir restauración y limpieza y comenzó a sentirse fortalecido por el Señor. Recuerden que detrás de cada salmo hay una experiencia humana. Hay un dolor, hay una alegría, hay un gozo, hay una victoria, hay una derrota. Estas no son piezas abstractas a la realidad, a la vida del salmista que está escribiendo el salmo, que está construyendo esa pieza, que le está cantando a Dios, que le está alabando a Dios. Seguramente, como he dicho, estas piezas se fueron escribiendo, se fueron redactando en medio de esa experiencia, de ese fragor de la experiencia. Entonces, David pudo empezar a sentir que Dios estaba respondiéndole, restaurándole, limpiándole y fortaleciéndole. Y de alguna manera ahora este salmo termina con que David cambia totalmente su óptica y ahora parece que él entiende que desde esta experiencia él puede ser ahora utilizado por Dios para ayudar a otros. Por lo cual él dice que ahora podría enseñar. El verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mis queridos hermanos y amigos, una de las grandes cosas positivas que tiene cuando uno comete un grave error y Dios lo restaura y Dios lo limpia y Dios lo va ayudando a uno, es que podemos tener la capacidad y el discernimiento para decirle a muchos, no te metas por allí, no tomes esa decisión, no albergues esos sentimientos, aléjate de esos pensamientos, aléjate de estas personas, aléjate de este camino, porque no te van a conducir a un buen camino. De tal manera que las experiencias que un día fueron muy negativas para nosotros, hoy pueden convertirse en muy didácticas para otros. Por eso David dice aquí, entonces enseñaré. Señor, si tú me restauras, si tú me limpias, si tú me fortaleces, si tú me ayudas, yo puedo enseñarles a otros, yo puedo indicarles a otros. También alabar. Dice el verso 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Testificar. Dice en el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y adorar genuinamente. Versículo 16 al 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dese cuenta como esta expresión de estos versos cuadra con lo que comenté al principio. Nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos sin la ayuda de Dios. No somos capaces de hacer muchas cosas para nosotros sin la ayuda de Dios. Cualquier sacrificio no tiene valor. Nuestros propios esfuerzos no llegarán muy lejos. Y por eso dice David que es infructuoso meterse por esa vía. Además, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un espíritu quebrantado, un corazón contrito, humillado. El Señor no va a despreciar. Pero aparte de esto, David también está preparado para recibir más ayuda y más respaldo de Dios. Versículo 18 al 19 dice,
Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es una expresión muy simbólica, es una expresión muy de ese pueblo de Israel y de esa mente de David como rey. Pero todo este versículo lo que implica es que David espera recibir esa ayuda, ese respaldo moral, espiritual y material de parte de Dios. Mis hermanos y mis amigos, aquí hemos podido ver entonces que si estamos pasando por un momento o si estás pasando por un momento de culpa, si te golpea el pasado en ocasiones, recuerda, mi querido hermano, mi querido amigo, a veces vamos a los hombres y no encontramos la ayuda. Vamos a nuestro entorno y no encontramos la ayuda. Nos sentimos como solos, como abandonados. Pero el Salmo 51 nos recuerda que tenemos un gran Dios que sí nos entiende, que sí nos comprende, que sabe exactamente lo que estamos viviendo y que tiene toda la capacidad y todo el potencial para ayudarnos y sacarnos de donde podamos estar. Si vamos a Dios con una oración sincera, profunda, con un espíritu bien humillado, con un corazón quebrantado, sinceramente dispuesto a arrepentirse de verdad y a buscar esa nueva vida, esa nueva oportunidad en el Señor, Dios va a sanarnos de ese sentimiento de culpa o de ese sentimiento malsano, porque Él va a producir en nosotros que precisamente esa confesión profunda logre resultados. Él puede restaurarnos, pero además lo maravilloso de esto, mis hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, es que luego de esas experiencias, luego de esos momentos, Dios puede utilizarte y capacitarte para ayudar a otros que puedan estar pasando por una situación de ese tipo o parecida. Dios permita que estas orientaciones, que estas enseñanzas, que esta didáctica del Salmo 51, que por cierto puede aplicarse a muchos otros contextos, nos puedan servir para superar cualquier sentimiento de culpa que asedie, que persiga nuestras vidas y que nos pueda Dios librar de la carga de los pecados pasados, porque esa carga ya no tenemos por qué llevarla. Por eso precisamente Cristo murió en la cruz del Calvario. Y recuerda, si vamos a Él y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Con Dios siempre puede haber un nuevo comienzo. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Con Dios podemos salir adelante. Ahora, desde este espacio, queremos invitar, conforme a las Sagradas Escrituras, a todos aquellos que aún no han conocido a Jesucristo, que lo conozcan y que lo acepten como el Salvador y el Señor de sus vidas. Que reciban las buenas nuevas de salvación. Dios te ama. En Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó mucho al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa buena noticia también dice que el pecado te separa de Dios. En Romanos 3:23 dice que el hombre está separado de Dios por su pecado. Las Sagradas Escrituras, sin embargo, a esto nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la Biblia en Romanos 10, 9 al 10. Así que Dios te ama, el pecado te separa de Dios, pero recuerda que hay una promesa de salvación, hay una promesa para salvarte y para restaurarte. Si Dios te ha inquietado a buscarlo, háznoslo saber por los canales electrónicos que te vamos a ofrecer de inmediato, para orar por ti
y para pedirle a Dios que te conduzca y que te guíe al Salvador. Queremos darle muchas gracias a Dios por habernos permitido compartir con ustedes otro espacio de Pasto Fresco. Recuerden que pueden interactuar con nosotros haciendo clic en me gusta, dejarnos tu opinión sobre este tema. Puedes dejar un comentario en el portal del programa. También te puedes comunicar con nosotros para que sepas más de nuestros programas y de nuestros espacios, escribiéndonos al correo electrónico de este espacio, pastofrescolaluzradio@gmail.com. También puedes hacer WhatsApp al WhatsApp de la estación 0424-437-6676. Puedes también vernos y seguirnos por Instagram, @laluzradio, y también puedes conectarte permanentemente con nuestro canal de YouTube, La Luz Radio, y disfrutar de todos los programas que tenemos para ustedes, para la edificación y bendición de sus vidas. Bueno, hasta el próximo domingo, que Dios les bendiga.